Entonces, profundizando un poco más en cada uno de los tipos de comportamientos que hay, primero viendo las funciones lineales y logarítmicas, los algoritmos cuya función característica es logarítmica permiten atacar problemas muy grandes, ya que en una entrada del doble de tamaño solo se requiere un poco más de tiempo. Como saben ustedes, el comportamiento de una función logarítmica pues es asintótico, y eso quiere decir que si recordamos que X es el tamaño de la entrada, el tamaño de la entrada puede crecer mucho, y siendo Y el tiempo de ejecución, pues el tiempo no aumenta de manera importante. Es por esto que las funciones logarítmicas son de las mejores que puede haber en cuanto a la complejidad computacional. En el caso de la complejidad lineal, pues estos muestran un comportamiento pues más o menos predecible. Todos saben cómo funciona o cómo es la gráfica de una función lineal, ya que, bueno, si se duplica el tamaño de la entrada, pues se requiere el doble de tiempo para resolverlo. Más o menos es un comportamiento predecible, es un comportamiento que se puede fácilmente acotar o fácilmente tener en cuenta el control del tiempo que puede incrementar. Vamos al siguiente punto, el punto medio. Las funciones polinomiales representan un punto intermedio. Se puede decir que las funciones polinomiales es la frontera entre lo que es posible y lo que ya no es posible, lo que es tratable, lo que ya no es tratable en términos de algoritmos. La mayor parte de los casos se podrán resolver satisfactoriamente para entradas suficientemente grandes. Y pues bueno, si se llega a encontrar un algoritmo que sea de comportamiento polinomial, pues hay que tener cuidado, porque podría irse por el camino de un algoritmo que no nos sirva, o podríamos regresar por el camino que sí pueda servir. ¿Sale? Ahora bien, en esta parte de las funciones polinomiales hay algunos autores que dentro del análisis de complejidad separan o organizan la complejidad cuadrática y la complejidad cúbica como dos categorías de complejidad distintas. La complejidad cuadrática, acuérdense que el comportamiento de una función cuadrática es más o menos como aparece en la del lado izquierdo, y complejidad cúbica. ¿Por qué por qué hacen esto? ¿Por qué se separa como diferente una complejidad cuadrática de una complejidad cúbica si al final de cuentas ambas son polinomiales? Bueno, pues esto es porque existen algoritmos que en el caso de la complejidad cuadrática pueden resolver problemas con entradas aceptablemente grandes, y con complejidad cúbica a lo mejor ya no. ¿Sale? Entonces, como una complejidad cuadrática nos permite todavía una entrada aceptablemente grande, se puede considerar todavía como un algoritmo eficiente o un algoritmo que nos puede servir, y a lo mejor con complejidad cúbica ya no. ¿Sale? Y en el caso de los algoritmos exponenciales, pues ahora sí que son los peores que puede haber, porque solamente funcionan para entradas muy pequeñas, como el que vimos hace rato como lo que sería el de Fibonacci recursivo que vimos hace un momento. Su entrada pues solamente funciona para los casos pequeños, para n hasta cierto valor, y cuando ocurre algo así, pues en estos casos es mejor buscar un algoritmo diferente o aceptar que solo lo podemos utilizar para entradas bastante pequeñas, lo cual pues no necesariamente puede ser algo que pueda servir. Ahora bien, en el caso de los que acabamos de ver, tanto los algoritmos logarítmicos como los exponenciales se consideran de comportamiento asintótico y se encuentran en los extremos de la clasificación de la complejidad, tomando a los logarítmicos como parte de los mejores y a los exponenciales como parte de los peores. ¿Por qué se les denomina así? Porque la función que los representa es de tipo asintótica. Entonces, algunos, pues nada más se menciona tipo asintótico por el comportamiento que nos da la gráfica de la función. ¿Sale? Ahora bien, vamos a revisar esta función. ¿Sale? Pensemos en esta función que podría a lo mejor tal vez representar un algoritmo o no. Simplemente vamos a revisar algunas cosas. Tenemos f de n igual a n cuadrada más 100 por n más logaritmo en base 10 de n más 1000.
Ahora bien, si nosotros le empezamos a dar valores de n a esta función, que reemplazamos a n por 1, reemplazamos a n por 10, reemplazamos a n por 100 y así sucesivamente, lo que nos muestra esta tabla, el valor total, el resultado de la función, para valores pequeños, como por ejemplo para n igual a 1, el término n cuadrada solo aporta el 0.1% del valor total, ya que solo aportaría 1, y la constante 1000 aportaría el 90.83% del valor total. Si lo vemos ahora para n igual a 100, n cuadrada aporta pues la mitad del valor total, 100n aporta casi la otra mitad y el resto la constante de 1000. Pero ¿qué pasa cuando n es muy grande? Cuando n es igual a 100,000. Cuando n es igual a 100,000, el término de n cuadrada aporta el 99.9% del valor total de la función evaluada. ¿Sale? Y en este caso, cuando n es igual a 100,000, pues la constante únicamente pues, aporta 1000, pero 1000 en cuanto a esta cantidad, pues es algo pues, realmente despreciable, es algo que ya no aporta algo considerable para el valor de la función evaluada. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esta información a partir de cualquier función? Pues no nos dice otra cosa más que la razón de crecimiento de un algoritmo o de una función matemática es dominada por el término más grande de la función. Esto implica que los otros términos pueden ser despreciables, o despreciados o no tomados en cuenta. Al final de cuentas, quien va a proporcionar, recuerden que no debemos perder el foco que el análisis de algoritmos o la complejidad en este caso se debe pensar para entradas suficientemente grandes, para grandes instancias del algoritmo, para una entrada de datos muy grande. Es por eso que para entradas suficientemente grandes, el término más grande, como en el caso de la función que ponemos aquí es n cuadrada, pues es el que realmente dice o implica la categoría del algoritmo. Los demás pues pueden ser despreciables. Ahora bien, la notación o la regla o la forma de uso más común para especificar la complejidad es la notación O grande o Big O, introducida por Paul Bachmann. Es importante aquí mencionar que esta notación se utiliza desde antes de la existencia de algoritmos computacionales porque es una notación general para funciones matemáticas. Es una notación para especificar la cota superior o la máxima cantidad que va a tener el algoritmo. Y como en este caso queremos saber su complejidad, pues la cota superior implica la mayor cantidad de recursos que podría utilizar el algoritmo. Y bueno, aquí está la definición. Esta definición yo les recomendaría que la escriban en su cuaderno y que incluso la peguen en las paredes de su recámara, porque esta definición es una de las más importantes de este curso. No es tan sencilla de entender, pero vamos a tratar de revisarla. Nos dice que f de n es O de g de n. Esto se puede escribir como f de n es igual a O mayúscula o la big O de G de N. O sea, escribir f de n es o f de n igual a O es lo mismo, se refiere a lo mismo. Entonces, una función f de n es de una categoría de O grande si existen los números positivos C y N tales que la función G de N multiplicada por una constante C, la función G de n multiplicada por una constante C es siempre mayor o igual que la función f de n para cualquier n mayor o igual que n. ¿Sale? No es tan sencillo ver esta definición. Vuélvanla a leer con calma, pónganle pausa si quieren. Pero bueno, una forma de que nos puede ayudar a entender esta definición es revisar la gráfica. La gráfica de la O grande, ¿sale? O de Big O. ¿Qué nos dice la definición? Tengo una función f de n, una función cualquiera, que está en color azul, y tengo otra función g de n que está en color rojo.
nos dice que f de n es O de G de n, nos dice que f de n es O de G de m. Si existe una n, en este caso es n mayúscula, a partir de la cual, si multiplicamos a esta G de n por una constante, aquí faltaría decir que esta G de n se multiplica por una constante C, entonces esa función G de n siempre va a estar a partir de este punto n, siempre G de n va a estar por arriba de f de n, va a ser su cota superior, de ahí viene lo de cota superior, porque va a estar por arriba de ella si la multiplicamos por una constante, ¿sale? Y que no importa cómo sea el comportamiento antes de la n, o sea, en toda esta parte, puede estar a veces arriba, puede estar a veces abajo, eso no importa, pero garantizamos que a partir de cierta n, si multiplicamos la constante c por una constante, entonces siempre va a estar por arriba, ¿sale? Igual aquí los invito a que busquen un poco más de información acerca de esta definición, porque es muy importante de entender, ¿sale? Sale. Ahora bien, de manera creciente, la clasificación de la categoría de complejidad de la notación de orden O se puede resumir en esta tabla. Aquí sí también les pido que apunten esta tabla, que la tengan ahí en sus notas, que la tengan muy a la mano, porque es la clave para entender las categorías de complejidad. Está ordenada de la menos compleja hasta la más compleja. Lo más sencillo de entender y de ejecutar, pues es el orden constante, después seguiría el orden logarítmico, después el orden lineal, lineal logarítmico, polinomial, en este caso el polinomio puede ser de grado 2, 3, 4, n, y aquí es donde les digo que algunos autores esta la separan en dos categorías, es decir, que no se engloba solo la categoría polinomial, sino que aquí se pone la de n cuadrada como cuadrática y O, voy a ponerlo un poco más abajo, O de n cúbica como dos categorías diferentes, ¿sale? Entonces, para efecto del examen o de los ejercicios que hagamos, vamos a manejarlo así, lo que vean como cuadrático, o lo ponen así, lo que vean como cúbico, y ya si es de grado más grande, de 4 en adelante, pues ya lo ponen como polinomial, ¿sale? Y bueno, después sería la complejidad exponencial y finalmente la complejidad que se llama factorial, que es la más grande o de la de mayor tamaño. Importante aquí considerar que C es una constante y N es el tamaño de la entrada del algoritmo. ¿Sale? No olvidar esa parte. Ejemplos clásicos que pueden encontrar en cada una de estas categorías. En el orden constante, pues están las tablas hash, que van a ver más adelante en EDA 2. En logarítmico, pues es la búsqueda binaria. En lineal, la búsqueda lineal. En n log n, que es el intermedio entre polinomial y lineal, aparece algunos algoritmos de ordenamiento que son los mejores, como heap sort o quick sort, y a partir de n cuadrada cúbica hay diferentes problemas que también están en esas categorías. Y bueno, yo aquí les pregunto, díganme otro ejemplo de algoritmo que sea de orden constante. ¿Algún otro que se acuerden? Que hayan visto por algún lado esta notación de orden constante. Pues claro, están las operaciones de una pila o las operaciones de una cola que vimos en el tema anterior, que la mayoría son de orden constante, excepto la de clear, que es de orden lineal. Y entonces, bueno, con esta explicación se esperaría que ya quede más claro ahora sí estos de dónde vienen o a qué se refieren, ¿no? En el caso de las listas ligadas, pues la inserción, eliminación o búsqueda, pues pueden ser de orden lineal en el caso de listas ligadas simples. ¿Sale?
Y bueno, no sé si a estas alturas ya se marearon, si ya todo es borroso y confuso. Pero bueno, tal vez aquí si quieren ponerle pausa, ir por un vaso de agua. Y pues bueno, si no, pues continuamos. Si tomamos en cuenta un análisis de instrucciones de... pensando en que una instrucción se tarda un microsegundo en ejecutar, pensando que una instrucción se tarda un microsegundo en ejecutar, y bueno, en la parte de arriba de este ejemplo, tenemos eh, el tamaño de la entrada n. N igual a 10, n igual a 10 al cuadrado, que en este caso sería 100, 10 al cubo, y tenemos por acá la continuación de la tabla, que es 10 a la cuarta, 10 a la quinta y 10 a la sexta. Bien, perdón. Si se trata de un algoritmo de orden constante, pues no importa el tamaño de la entrada, 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la sexta, siempre se va a tardar un microsegundo. Es lo que les decía cuando veíamos pila y cola, que no importa si la pila ya tiene 1, 10, 100 mil millones de elementos, el hecho de poner uno más, pues se va a tardar lo mismo siempre. En el caso de los logarítmicos, pues también son algoritmos bastante buenos. Si pensamos en un tamaño de la entrada de incluso 10 a la 6, se seguiría tardando 20 microsegundos, que es bastante bueno. Es genial un algoritmo logarítmico. En el caso de los algoritmos, en el caso de los algoritmos lineales, pues con una entrada de 10 a la cuarta, 10 a la 5, incluso 10 a la sexta, pues un segundo ya empieza a ser algo que es más relevante, ya empieza a ser algo que se tarda un poco más. Y bueno, pasemos a esta parte, la de cuadrático. ¿Se acuerdan que les decía que se separa la complejidad porque lo cuadrático todavía es considerado como posible y lo cúbico ya no? Bueno, pues un algoritmo cuadrático con una entrada aproximada de 10 a las 5, podría tardarse en un orden de 16.7 minutos. Y un algoritmo cuadrático con una entrada de 10 a las 6 se tardaría ya 11.6 días. Y yo les pregunto, nuevamente para que más o menos reflexionen, un algoritmo que se tarda 11.6 días en ejecutar, ¿se puede considerar como razonable? Alguien podría pensar que no, que si se va a tardar 11 días, pues no es razonable. Pero, ¿qué creen? Resulta que en procesos de simulación, en procesos biológicos, procesos que podrían implicar casos de aplicación como encontrar una vacuna ante un virus o ante algo específico, o en modelaciones de química nuclear, de física, pues a veces los investigadores llegan a ejecutar algoritmos que se pueden tardar el orden de hasta 3 meses, de hasta 3, 4, 5 meses en ejecutarse, y eso todavía para ellos se considera un tiempo razonable. Entonces, un tiempo cuadrático de 10 a la 6, de 11.6 días, en algunos contextos como científicos, como a lo mejor de investigación, todavía se considera algo bastante razonable. Ahora, imagínate que tu algoritmo se tarda 3 meses y resulta que metes mal los datos, o se te va la luz, o llega el de la limpieza y desconecta el servidor, pues imagínate, ¿no? Y entonces, de acuerdo a nuestra gráfica, ¿qué pasa en lo cúbico? Un algoritmo cúbico de 10 a la 4 se podría tardar, aquí está, 10 a la 4, 11.6 días, pero 10 a la 5, 31.7 años, pues ya no es algo razonable. Ahí sí ya en ningún contexto resulta razonable 31.7 años, ¿no? Y pues bueno, a partir de ahí en adelante, pues ya no es un tiempo razonable. Y ahora también hace rato mencionamos que los algoritmos exponenciales solamente funcionarían para instancias pequeñas, 10, 10 al cuadrado, 10 al cuadrado incluso ya no. Entonces, en un rango entre 10 y 100 podría estar todavía más o menos utilizable un algoritmo exponencial.
¿Sale? Entonces, pues, insisto, si quieren ver esta tabla con un poco más de calma, creo que puede ser bastante ilustrativa en cuanto a los tiempos que se pueden tardar los algoritmos de acuerdo a su categoría de complejidad. ¿Sale? Aquí, pues, yo creo que puede haber bastante para sus dudas o para sus preguntas que puedan hacer. ¿Sale? Ahora bien, si podemos ver más o menos el comportamiento de las gráficas, es de orden constante, logarítmico, lineal. Esta n log n se llama lineal logarítmico, no perder el punto de eso. Y cuadrático, y bueno, aquí ya no se alcanza a ver lo cúbico y lo exponencial, porque bueno, estas son las categorías donde recaen la mayoría de los algoritmos. ¿Sale? Entonces, espero que a estas alturas ya estén lo suficientemente mareados o confundidos o aburridos por el video. Más o menos hasta aquí llegaría la sesión de hoy. Está algo pesada, yo lo sé, que ver estos aspectos teóricos es bastante pesado, pero bueno, créanme que esto tiene un impacto real, un impacto considerable cuando hacemos algoritmos. Si logramos poder hacer un algoritmo y después en su análisis de complejidad darnos cuenta que se encuentra en alguna de las categorías razonables, es donde más se aplica esto. Imagínate en contextos críticos o en contextos donde vas a analizar los datos de toda una población. Imagínate una lista con los 1,000 millones de chinos o no sé cuántos chinos sean y poder procesar todos esos datos, pues ahí sí ya va a haber un impacto entre si tu algoritmo es lineal, si es logarítmico, si es cuadrático, si es cúbico. ¿Sale? Entonces, créanme que esto, a pesar de ser tan teórico, sí tiene aplicaciones considerables e importantes. ¿Sale? Por favor, todas las dudas que tengan, con toda confianza. ¿Sale? Entonces, pues muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto y cualquier duda estamos abiertos.